Shalom, mis amados hermanos, por la misericordia de Dios, estamos aquí una vez más y podemos abrir con ustedes la hermosa palabra de nuestro Dios en el Salmo 42. Y comienza así este salmo: al músico principal, masquil de los hijos de Coré. La palabra masquil significa que es un salmo de instrucción, un salmo de enseñanza, y fue escrito por los hijos de Coré. ¿Quién fue Coré? Un levita que en los tiempos de Moisés se rebeló contra Moisés y Aarón junto con 2 hermanos más. Pero vemos que sus hijos no fueron castigados por Dios como lo fue su padre. Esto lo podemos encontrar en Números 26, versículo 10 y 11. Y la tierra abrió su boca y los tragó, y a ellos, Datán, Abirán y a Coré, cuando aquel grupo murió, cuando consumió el fuego a 250 varones para servir de escarmiento, mas los hijos de Coré no murieron. O sea, podemos entender que los hijos no llevaron la culpabilidad de sus padres, sino que se quedaron vivos y le servían a su Dios y tenían el don de escribir salmos. Y es interesante que los salmos, desde el 42 hasta el 49, fueron escritos por los hijos de Coré, y equivale al tiempo, al período del Éxodo, cuando Dios sacó de Egipto a su pueblo Israel. Y la descendencia pues de este hombre fueron bendecidos por Dios para cantar alabanzas, para escribir masquiles de instrucción, salmos de instrucciones y de exhortación. Vamos a ver que Dios nos quiere instruir a través de este salmo. Amén. El Salmo 42 tiene como título: Mi alma tiene sed de Dios. Sin comer, un hombre puede vivir más o menos 4 o 6 semanas, pero el cuerpo humano no puede resistir más de 2 días sin tomar agua. Podemos entender que Jesús es el agua que sacia nuestra sed. Jesús es el agua que nos da vida. El espíritu del hombre se muere cuando no está Dios en su corazón. Y este salmista tenía mucha sed de la presencia de Dios. Por eso comienza este salmo con estas palabras: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma. Aquí vemos una comparación con un animal desértico y que vive en los montes, los ciervos. Estos animalitos braman, o sea, gimen, gritan en 2 ocasiones. Primera, cuando tienen sed en la época de sequía. Estos bramidos demuestran la desesperación de estos ciervos que desean beber el agua. Y este bramido, dicen los que han escuchado, que es imposible de soportar. Es algo que arranca el corazón cuando uno escucha el bramido de los ciervos. Y el segundo momento por el cual ellos pueden bramir es en el momento del parto, cuando las ciervas dan a luz. Ellas sudan mucho y hacen que su cuerpo tenga un olor que rápidamente las fieras salvajes, el león en este caso, pueden oler, olfatear y cazarlos a ellos y también a sus hijos. Por eso es cuando ellos en el momento del parto gimen, braman, anhelando las aguas para quitarse de sí este sudor y de sus pequeñas crianzas. Entonces podemos entender que el agua es indispensable en la vida de los animales, en este caso de los ciervos. Y ellos gimen, gritan a voz, deseando, anhelando sumergerse en el agua y beber de ella. Así, este salmista dice: como estos animales braman buscando para protegerse, para saciar su sed, así busca mi alma, así tiene sed mi alma del Dios vivo, del Dios a quien yo conozco, que puede saciar mi sed. Versículo 2: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios?
Aquí el salmista hace una pregunta y habla el motivo de su gemido y de la sed que tiene por Dios. ¿Cuándo vendré y me presentaré en la presencia de mi Dios? Y surge aquí una pregunta. ¿Cuándo es la última vez que tú, mi hermano, mi hermana, estuviste arrodillado delante de Dios, derramando tu alma y saciando tu sed? Porque solamente Dios puede saciar nuestra alma, nuestra necesidad. ¿Anhela mi alma estar con Dios? Estas preguntas nos hacen reflexionar que cada ser humano necesita a su Creador. En cada ser humano hay un lugar, un hueco que solamente Dios puede llenar. Y más nosotros los cristianos, después de haber conocido cuán bueno es Dios, después de haber probado la misericordia de Dios, ya no podemos vivir ni un día sin tomar de su agua, sin estar en la presencia de nuestro Dios. Así David también en sus salmos clama y dice que él anhela estar en la presencia de Dios. Y si esto no sucede en nuestras vidas, si no sentimos necesidad, si no sentimos sed por estar en la presencia de Dios, entonces nos convertimos en la iglesia de la Odisea. Como dice en Apocalipsis 3:17, porque tú dices que yo soy rico y que me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Por eso, mis amados hermanos, es bueno examinarnos, examinar nuestro corazón, examinar nuestros anhelos, nuestros deseos. ¿Tiene nuestra alma sed de Dios? ¿O estamos satisfechos? Estamos súper bien. Ya no tenemos necesidad de buscar a Dios cada día. El salmista tenía necesidad, por eso estaba bramiendo, estaba clamando, estaba gritando para que Dios le prestara atención. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Miremos en qué condición está nuestro corazón y vengamos a Dios, que es el agua viva, quien puede saciar nuestra sed. Amén, dice el versículo 3. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Y es interesante que en el versículo 10 de este salmo dice las mismas palabras. Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Los enemigos que no conocen a Dios no pueden exhortarnos, animarnos a buscar a Dios. Al revés, ellos empiezan a hacernos preguntas semejantes. ¿Dónde está tu Dios? En el momento que estás afligido, en el momento que estás en situaciones difíciles, cuando estás enfermo, cuando estás en el lecho de muerte, te dicen, ¿dónde está tu Dios? Poniéndote duda en tu corazón, poniendo en duda el amor del Padre Celestial. Y era lo que estaba viviendo el salmista. No sabemos en qué situación estaba, pero sabemos que su alma clamaba y se sentía triste porque sus enemigos, o tal vez aquellos que se decían amigos, le decían, ¿y dónde está tu Dios? ¿Por qué no viene a salvarte? ¿Por qué no viene a sanarte? ¿Por qué estás en esa situación de pobreza? Pero el salmista conocía a su Dios, nos vamos a dar cuenta más adelante. El versículo 4 dice así, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Aquí el salmista está hablando lo que sentía su corazón. ¿Y por qué derramaba lágrimas? ¿Por qué se derretía su alma dentro de él? Porque me acordaba de aquellos hermosos momentos cuando llevé a todo un pueblo en alabanza delante de Dios. Dice, conduje hasta la casa de Dios a la multitud. Y parece que en este momento él estaba en otro lugar, bien lejos de la casa de Dios, del tabernáculo de Dios.
y él sentía falta de ese hermoso momento. Yo me acuerdo que cuando vivía en San Petersburgo y apenas empezamos a conocer a nuevos hermanos, yo extrañaba mucho a los hermanos de Tambov. Y yo, así como el salmista, me sentaba y lloraba y decía: Señor, yo me acuerdo cuando yo estaba todos los domingos llevando al pueblo de Dios en adoración y alabanza, y aquí estoy, hoy es domingo y pues estoy en casa sola, con mi mamá, con mis hermanitas o con mi papá si estaban con nosotros. Mis amados hermanos, el que una vez ha vivido la gloria de Dios, aquellos hermanos que ministran la palabra, que llevan la adoración y la alabanza, y de pronto sucede que un tiempo estamos lejos de este servicio, lo extrañamos tanto, es una nostalgia que entra al alma y al corazón, que yo por eso entiendo al salmista. Y no es necesario que llevemos a un pueblo, a una multitud grande. Si una vez has visto la gloria de Dios y por alguna circunstancia ahora no la ves, tu alma estará sedienta y llorando, deseando aquel momento, recordando aquel momento. Amén. Mi alma se disuelve, se debilita como agua cuando reflexiono lo que había tenido y lo que he perdido. Así escribía un predicador, razonando en estas palabras. Muchas veces no valoramos lo que vemos, lo que tenemos en el día de hoy, la gloria que vivimos de parte de Dios. Pero cuando pasa el tiempo y ya no lo vemos, es cuando lo valoramos y empezamos a llorar y a gemir: Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde está tu gloria? ¿Dónde está aquella gloria que decían nuestros padres? Por eso el alma del cristiano está constantemente anhelando la presencia de Dios. El versículo 5, así semejante al 11, el salmista dice esto: ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Por qué te abates en mí, oh alma mía? Es un diálogo que lleva el salmista con su propia alma y le dice: ¿por qué estás tan abatida? ¿Por qué estás tan destrozada? ¿Por qué estás tan triste? Y le da un consejo a su propia alma: espera en Dios, espera, Él vendrá a rescatarte, Él te ayudará, Él te sacará de esta situación. Del lodo cenagoso Él sacará tus pies. Y yo le alabaré, yo aún he de alabarle. Dice el salmista, aquí vemos una persona de fe, una persona que en medio de cualquier circunstancia, por tenebrosa que sea, confía en su Dios y sabe esperar en su Dios. Amén. Tenemos el ejemplo de Job. Pasó por problemas, por situaciones que pocas personas han vivido en esta tierra. Pero él era un hombre de fe, un hombre que clamó con su propia boca y dijo: yo sé que mi Redentor vive. Job 19, 25, 26 y 27 vamos a leer. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a mi Dios, al cual veré por mí mismo, mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Así como el salmista, así como Job, tenían situaciones difíciles, estaban gimiendo, estaban sedientos de la presencia de Dios, pero tenían la fe, tenían la gracia de Dios dentro de sí y la esperanza. Yo voy a alabar a mi Dios, yo voy a esperar en mi Dios, Dios me va a levantar, Dios me va a ayudar, Dios no me va a dejar caído y postrado, y menos delante del enemigo, porque Dios es fiel. Y el alma del cristiano sabe confiar en Dios y le sabe decir al alma: espera, tranquila,
Tranquila, alma mía, no te abates. Dios es mi refugio, Dios es mi roca, Él es mi salvación. Amén. Versículo 6. Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Aquí vemos nombres de lugares conocidos en la tierra de Israel. El monte de Hermón es el monte más alto donde hace frontera Israel con Siria. Y dice, desde aquellos lugares me acordaré de ti, Dios mío. Así los israelitas, cuando fueron llevados en cautiverio a Babilonia, estaban sentados junto al río y se recordaban de Israel, de Jerusalén y de aquel hermoso templo, y lloraban y anhelaban estar ahí nuevamente. Vuelvo a repetir, no sabemos en qué momento estaba viviendo este salmista, pero entendemos que estaba en un lugar lejos de aquel tabernáculo. Sabemos que alrededor había enemigos que le decían, ¿dónde está tu Dios en medio de esta circunstancia? ¿Por qué no te salva? ¿Por qué no te ayuda? Por eso dice, Dios mío, mi alma está abatida. Si un versículo anterior, él habla con su alma, ahora vemos que él está hablando a su Dios, una oración sincera en un lugar lejano. Por eso David decía, desde el cabo de la tierra, clamaré a ti. Amén. En el versículo 7 dice, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Sabemos que la naturaleza nos enseña mucho de nuestro Dios. Y aquí vemos que el salmista también coge la naturaleza y hace comparación para dar más argumento a su Dios de lo que le está sucediendo. También en el Salmo 19:2 David dice, un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Y aquí el salmista dice, el abismo llama a otro abismo. Es como que diciendo, las profundidades de Dios claman a la profundidad de necesidad del hombre. Así dice un predicador que también estaba razonando en este salmo. La profundidad de la riqueza de Cristo llama a la profundidad de la pobreza del ser humano. Y dice, tus olas y tus ondas han pasado sobre mí. Es como si el salmista hubiera sufrido un naufragio y quedó en el medio del mar solo, donde había muchas olas y muchas ondas. Y en su desesperación clama a su Dios. Dice, tus olas pasaron sobre mí. Las olas también representan problemas, circunstancias que nos dan mucha tristeza, circunstancias que hacen que nuestra vida parece que va a tener su fin. Dice, tus olas pasaron sobre mí. Pero ahí no termina todo. Dios permite circunstancias en la vida del cristiano porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dios quiere enseñarnos a través de todos los dolores que nos permite sufrir que Él es misericordioso y que un día toda lágrima será enjugada en la presencia de Dios. Por eso es que vemos que este salmista clamaba, le contaba a Dios su necesidad, pero también decía que yo confío en Dios y yo esperaré en la salvación de mi Dios. Versículo 8. Pero de día mandarás Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Sí, estoy en un naufragio. Sí, las olas de Dios están pasando sobre mí. Sí, estoy en problemas, pero de día vendrá la misericordia de Dios. ¿Se dan cuenta? La fe de esta persona, la fe que quiere Dios que tengamos,
De día vendrá la misericordia de mi Dios, y de noche su cántico estará en mi boca. Y más, mi oración al Dios de mi vida. Así como en la noche dura el llanto y en la mañana viene la alegría, así las olas de Dios pasan sobre mí, pero en el día Dios me mostrará su misericordia y en la noche pondrá un cántico en mi boca y yo le adoraré, yo le cantaré en medio de mis problemas, en medio de mi sed, de mi sequedad, en medio de mi necesidad. Yo le cantaré a mi Dios y elevaré mis oraciones. ¿A quién? Al Dios de mi vida. Dios quiere que cada uno sienta que Dios es de Él, que es de la vida de Él. Mi vida es Cristo. La vida de cada cristiano es Cristo, es Dios, es el motivo, es el aliento. Por eso Él dice, y mi oración al Dios de mi vida. También otro salmista, en el Salmo 119, versículos 147 y 148, dice, me anticipé al alba y clamé, y esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Vemos la constancia, y que de madrugada y en la noche buscaban a Dios estos salmistas. Y así Dios quiere que nosotros busquemos a nuestro Dios y seamos constantes en oración, en ruego, en súplica. Y siempre agradeciéndole a nuestro Dios. Amén. Versículo 10, 9 y 10. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciendo cada día, ¿dónde está tu Dios? Aquí vemos cómo uno de los hijos de Coré le dice a Dios, roca mía, o sea, eres mi fortaleza, eres donde puedo encontrar mi refugio. ¿Por qué me siento solo si tú eres mi roca? Y así muchas veces nosotros, mis amados hermanos, nos sentimos como si estuviéramos solos, pero Dios nunca deja desamparado a sus hijos. Amén. Dios es muy fiel. También en el Salmo 28, versículo 1, David dice, a ti clamaré, oh Jehová, roca mía. No te desentiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Por eso es que los salmistas que conocían y amaban a su Dios, siempre le preguntaban, ¿por qué me dejaste? También Jesús, estando en la cruz, en aquella desesperación, porque Dios le había dado de la espalda, preguntaba, ¿por qué me has desamparado, Padre mío? Pero sabemos que el Padre desamparó a Jesús en aquel momento, no por culpa de Jesús, no por lo que había hecho Él, porque Jesús no hizo ningún pecado. Él cogió los pecados de cada uno de nosotros para que Dios nunca nos desampare. Así es de grande la misericordia de Dios. Pero el salmista, que conocía a su Dios, le clamaba y le hablaba y le preguntaba estas preguntas, pero siempre con una esperanza, que yo sé que Dios es mi roca y Él me sacará y yo le adoraré y yo le alabaré, como vamos a ver más adelante. Pero vemos aquí que nuevamente dice, como quien hiere mis huesos, como si hubieran cogido una espada y me hubieran traspasado, dice Él. Me preguntan, ¿dónde está tu Dios? Mis amados hermanos, muchos ateos en este mundo que no conocen a Dios preguntan y ponen a duda la existencia de Dios. Y dicen, si Dios existiera, no sucediera tanta maldad.
No, si Dios te amara, no te permitiría sufrir esto. Si Dios estuviera contigo, Dios no depende de los hombres. Él es fiel y Él siempre está con nosotros. Como decía David, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Cada cristiano pasa en un periodo de su vida por una tribulación. Y en ese momento de tribulación, de sombra y de muerte, ese valle que no queremos entrar muchas veces, de enfermedades, de problemas, el corazón del cristiano está seguro, está confiado, porque Dios no desampara a sus hijos, Él siempre está presente. Y eso lo ha confirmado miles y miles de veces, porque Dios es fiel a su palabra. Él dijo, estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Amén. Por eso termina el versículo 11 de este capítulo. ¿Por qué te abates en mí, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, Dios mío y mi salvación. Tenemos que estar seguros que Dios es nuestra salvación. Yeshua vino a este mundo para estar con nosotros y nunca dejarnos. Y aun si nuestra alma nos está gritando de la desesperación, por la tristeza, por los problemas, tranquilicemos a nuestro corazón y a nuestra alma con estas palabras. Espera en Dios, porque tú le vas a alabar a Dios. Pronto vendrá nuestra redención, mis amados hermanos. Cristo viene muy pronto y este tiempo será olvidado y nunca más recordaremos lo que hemos vivido. Bendito sea su nombre. Dios enjugará toda lágrima. Dios consolará toda tristeza. Por eso, espera en Dios. Dios saciará tu sed, porque Él es el Dios vivo y verdadero. Con esas palabras de exhortación, les envío un fuerte abrazo, deseando que Dios os bendiga.